decíamos, Francisco Gambarte, que hoy va a estar con nosotros en la tertulia como portavoz y candidato, ya lo podemos decir, de Ciudadanos, porque sí, ya lo es. ¿Qué tal, sí, Francisco? Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación. Pues sí, ya se puede decir porque ya es público y bueno, pues ya la agrupación Asturias de Ciudadanos decidió que, bueno, pues en este caso yo encabezara el proyecto y la candidatura de nuestro partido a la Junta General del Principado. No sé si darle la enhorabuena o no, porque se ha metido en un embolado también curioso, ¿no? Bueno, sí, eso es verdad, pero bueno, yo creo que la enhorabuena, ¿no? Porque en principio para mí es una sensación de orgullo el que mis compañeros hayan confiado en mí para encabezar este proyecto y, hombre, también es una situación de responsabilidad y también de novedad, porque como en alguna otra ocasión hemos comentado, pues nosotros no somos políticos profesionales y, bueno, entrar en todo en esta vorágine que supone, pues, una campaña electoral y dar a conocer un poco los postulados de nuestro partido, pues, bueno, nos viene de nuevas, pero bueno, como dice el refrán, sarna con gusto, pues no pica, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, en ello estamos. Enseguida hablamos con Francisco. Está claro que el resultado fue el que fue y es conocido y desde luego Ciudadanos, bueno, pues como creo que ya la otra vez que tuvisteis la ocasión de invitarme y yo tuve el placer de acudir a esta tertulia, pues bueno, pues os comenté que era un poco en el inicio de todo este proceso de conversaciones y tal. Como os dije, Ciudadanos durante muchos años ha estado intentando con UPyD el tratar de, bueno, pues establecer un acuerdo. Es más, incluso en esta última negociación, en estas últimas conversaciones, llegamos a un ofrecimiento que yo creo que era de absoluta generosidad, en el sentido de que olvidémonos de siglas y olvidémonos de personalismos y fusionémonos de alguna manera, generemos una alternativa común y evidentemente que sea en el conjunto de la militancia, aplicando, dado que ambos partidos tenemos el sistema de primarias adoptado en nuestros estatutos, decidieran quién encabeza ese proyecto. Desgraciadamente no hubo lugar a ello y Ciudadanos lo que ha decidido es que, bueno, pues con UPyD o sin UPyD, en este caso sin UPyD, nosotros vamos a encabezar esa tercera vía basada en el constitucionalismo, basada en el progresismo moderado que siempre nos ha caracterizado y tratar de ser esa nueva alternativa de regeneración democrática que exige nuestro país. En ese camino estamos con las puertas abiertas al que quiera sumarse e incorporarse al proyecto de Ciudadanos. Ciudadanos, yo creo que nos hemos caracterizado por incorporar personas de todo tipo, de toda condición, incluso hasta de distintos orígenes ideológicos, en encaminarse o agruparse con nosotros en un proyecto común. A partir de ahí, seguimos diciendo, las puertas están abiertas. Quien quiera venir a trabajar, quien quiera incorporarse al partido, bien como militante, bien como simpatizante o bien como votante, tiene las puertas abiertas. A partir de ahí es una decisión de cada una de estas personas individualmente que quieran sumar y lamentamos, y eso es así, la decisión de la cúpula de UPyD de no querer sumar y no querer construir un proyecto que yo creo tiene mucha fuerza y podría ser muy atractivo en conjunto para la ciudadanía española. Llevamos ya tiempo trabajando y hoy tengo que hacer público que en este momento hay un grupo cercano a 40, 50 personas que están trabajando en la construcción del vamos a decir programa, pero yo luego lo matizo porque la palabra o el término programa no nos seduce demasiado en Ciudadanos, ¿no? Entonces hay gente que está incorporándose de distinta extracción, de distinta titulación o sin ella, que está aportando en función de una serie de puntos que nosotros queremos plantear y que van a ser un poco la estructura básica de nuestro programa. Aún nos quedan evidentemente meses para cerrar el programa y cerrar las distintas propuestas que queremos plantear a la ciudadanía y evidentemente pues bueno, derivadas un poco de los contactos que queremos mantener con distintos sectores, con distintas asociaciones empresariales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a construir o no vamos a ofrecer a la ciudadanía un programa electoral. El término programa electoral para nosotros se encuentra absolutamente superado por una sencilla razón. Los partidos políticos tradicionales hacen programas de 300, 400, 500 páginas y a los 15 minutos el programa está olvidado, ¿no? Nosotros queremos, sobre todo para Asturias, construir o ofertar lo que se llama un plan estratégico para Asturias. Y lo que queremos es un plan estratégico para Asturias que intente establecer las bases a 25, 30 años de qué región, de qué modelo de región, de a dónde nos queremos dirigir como región,
como sociedad, ¿no? Entonces, para nosotros eso es absolutamente fundamental. Desgraciadamente, en los últimos 20, 25 años y ya los 10 últimos años, Asturias ha perdido todos los trenes habidos y por haber. Desgraciadamente, carecemos de un proyecto que ilusione, que defina qué es esta región, dónde queremos ir, a qué nos queremos dedicar. Estamos perdiendo capacidad, estamos perdiendo prestigio. Nuestra universidad cada día está más coartada y más sin medios. La noticia de ayer de que el rector está encantado porque por fin se van a poder pagar los sueldos es la única aspiración que parece hay en el modelo universitario de Asturias desde nuestra administración. Por lo tanto, entendemos que se ha perdido mucho tiempo, mucho dinero y desgraciadamente, bueno, pues estamos en una situación de abulia, de apatía, sin definir y sobre todo habiendo perdido fundamentalmente muchos medios económicos que no van a volver y sobre todo la falta de ese proyecto. Entonces, nosotros vamos a construir nuestro plan estratégico para Asturias sobre la base de cinco grandes pilares. Por un lado, evidentemente, la regeneración democrática. A nadie se le escapa que no solo en Asturias, pero evidentemente en el conjunto nacional, este es un planteamiento que además desde Ciudadanos lo defendemos de forma con pasión, porque entendemos que es el momento de una segunda transición, de un cambio en la forma de hacer y de actuar la política. Otro aspecto que va a ser fundamental para nosotros va a ser un plan estratégico en materia de educación, cultura y deporte. Va a ser absolutamente trascendental porque entendemos que la educación fundamentalmente es el elemento clave para el desarrollo futuro de nuestra región y que de alguna manera implantemos y cambiemos un modelo de crecimiento importante. Otro aspecto va a ser empleo, fomento y dinamización económica, que nos parece trascendental. Otro pilar va a ser el del desarrollo del medio rural, medio ambiente y pesca. Y finalmente otro pilar que es el que va a afectar a sanidad, servicios sociales y administraciones públicas. Sobre esos 5 pilares ya tenemos un conjunto de propuestas que estamos terminando de perfilar y que estamos terminando de construir entre la gente y los equipos que están trabajando y creemos que vamos a poder ofrecer a los asturianos un proyecto ilusionante y por lo menos un proyecto de cambio respecto de esta situación gris que desgraciadamente Asturias está padeciendo en los últimos años. Una pregunta doble que a mí me gusta hacerle siempre a los candidatos, muy a grandes líneas para que la gente a lo mejor pueda captarlo de manera más sencilla es, si tú fueras el próximo presidente del Principado, en líneas generales, ¿los impuestos subirían, bajarían o quedarían igual? Y lo mismo con el gasto público, ¿lo aumentarías, lo bajarías o lo dejarías igual? Mira, voy a empezar por la segunda, en el tema del gasto público. Evidentemente, Ciudadanos plantea desde siempre el tratar de conseguir ese equilibrio entre el mantenimiento de la economía del bienestar y evidentemente el cumplimiento de los objetivos de déficit y sobre todo de eficacia en la administración o en los sectores públicos. Nosotros lo resumimos de una forma muy clara. Es evidente que el gasto público tiene que disminuir, pero tiene que disminuir desde la perspectiva de que hay que adelgazar a la administración, pero eliminando grasa, no músculo. ¿Y qué es para nosotros el músculo del Estado o el músculo de la administración? Pues quizás ahí va un poco nuestra vertiente socialdemócrata. Es decir, nosotros, educación, sanidad, pensiones, prestaciones al tercer sector y, elementos institucionales básicos como puede ser administración de justicia, fuerzas de seguridad. Para nosotros eso es la esencia fundamental de un Estado que no debe de permitir nunca que bajen en su capacidad o en la calidad de su prestación. El resto es todo lo que debemos de eliminar. Yo pongo siempre un ejemplo, que es lo que sostenemos en Ciudadanos. Tenemos funcionarios preparadísimos que no están desarrollando su labor. Pues allá donde haya funcionarios no debe de haber asesores. Creo que es un poco el ejemplo, ya que me pides que lo simplifique en ese sentido. Por lo tanto, en los aspectos esenciales del estado del bienestar consideramos que es el músculo fundamental de un Estado avanzado, de un Estado democrático, de un Estado social y de derecho, como lo define nuestra Constitución, pero desde luego existen otros criterios a eliminar en cuanto al tema. Y en cuanto a los impuestos, evidentemente, nosotros fundamentalmente estamos porque, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones que está en Asturias nos parece ya no
confiscatorio. Vamos a decir que es un auténtico latrocinio. Yo, por experiencia profesional, conozco de muchos clientes, y seguramente tú como economista, como asesor, también conoces. Hay mucha gente que no puede pagar el impuesto de sucesiones y renuncia a la herencia. Y no estamos hablando de grandes herencias, estamos hablando del piso que un padre con mucho esfuerzo pues deja a su hijo y tal. Claro, desgraciadamente, ¿dónde van a parar al final esos bienes? Al propio patrimonio de la administración. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente el tema del impuesto de sucesiones estamos prácticamente por suprimirlo o por eliminarlo, fundamentalmente, o por reducirlo de una manera pues absoluta, o dejándolo reservado, bueno, sí, a determinadas o grandes fortunas, que evidentemente pudiera ser los casos excepcionales, pero no para las clases medias, en definitiva, que es pues el caso de ese señor que deja un local, deja un piso a sus hijos, o una pequeña cantidad en una cuenta corriente, que al final es lo que nos encontramos, ¿no? Y en cuanto al resto de los impuestos, pues nosotros somos partidarios, evidentemente, por un lado, a nivel global, de una reforma fiscal que evidentemente simplifique los tramos y evidentemente aplique un criterio de progresividad y que debe ser, yo creo que el elemento trascendental. Y en cuanto a, por ejemplo, temas de cargas sociales, impuestos sobre sociedades a los pequeños y medianos empresas, las microempresas, a los autónomos, etcétera, etcétera, pues obviamente la reducción del mismo, porque entendemos sobre todo que el apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, microempresas, autónomos, es absolutamente fundamental. Y desgraciadamente en Asturias, en este caso puedo decir que la administración y el actual gobierno, por ejemplo, a los autónomos les ha dado la espalda de forma absoluta y total, como ellos mismos vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Creo que es un impuesto que castiga, como siempre y otra vez más, a las clases medias, sí, claro, fundamentalmente a las clases medias, porque bueno, insisto, las grandes fortunas ya tienen sus mecanismos, ya tienen sus figuras, sus societarias, etcétera, etcétera, y por lo tanto, en proporción siempre van a pagar menos que cualquier ciudadano que recibe la herencia de su padre o de su madre, que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pues bueno, pues cede, ¿no? Entonces, es triste que veas que gente que no puede, tiene que renunciar incluso a esa herencia porque no puede cubrir el tipo que le resulta de la aplicación del impuesto en Asturias. Y sobre todo, además, me parece tan injusto que tengamos ese tipo tan elevado en Asturias, cuando a lo mejor en Galicia lo tienes, con Cantabria lo tienes reducido, y en Madrid, vamos, evidentemente eso va en contra de un principio que para ciudadanos es básico, es la igualdad de todos los españoles ante la ley. Exacto. Vivas donde vivas, como eres gestora cultural, evidentemente, y eres tomo nota, y le he dado en el tema y tal, pero mira, yo, bueno, seguramente quizás a lo mejor la denominación tengamos que modificar la estructura, pero bueno, nosotros fundamentalmente este proyecto que estamos intentando de plan estratégico para Asturias, que estamos intentando construir, fundamentalmente todos estos elementos no funcionan como elementos estancos, sino que, bueno, en definitiva hay políticas transversales y vasos comunicantes que en definitiva se pueden plantear, ¿no? Nosotros, cuando de alguna manera queremos incluir, y sobre todo en el tema de la cultura, y lo queremos relacionar con el tema de la educación, es que, por ejemplo, entre otras ideas que estamos trabajando, es potenciar fundamentalmente también en la educación o en el sistema educativo, pues entre otras, la cultura de la innovación, la educación artística, la educación cultural, la oratoria, la competencia por la enseñanza, por las artes. Quiero decir que sea un paso que vaya generando, evidentemente, para que los niños, los alumnos conozcan, empiecen a apreciar lo que es el elemento cultural. Por ejemplo, hay múltiples ideas, pero creemos que, bueno, estructuralmente podrían estar en un bloque y cada una de ellas, bueno, podrían tener su propia definición. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando, y de hecho una de las ideas que estamos trabajando últimamente es, y que ha surgido de un grupo de militantes de Avilés, en relación con la famosa isla del centro Niemeyer y la isla de la innovación y demás, ¿no? Bueno, pues se había planteado el potenciar, como ha habido... Mira, hay un ejemplo que un compañero pone siempre. Él pone el ejemplo de San Francisco. Sabes que en los años 60, en los años 70, como él dice, bueno, allí fue una reunión de frikis, ¿no? Hubo gente, pues, bueno, los hippies, los budistas, etcétera, etcétera. Aquello fue fueron años muy ricos, y a partir de ahí
se ha generado lo que hoy te puedes encontrar en California, ¿no? Que como dice es el centro de la innovación, de la investigación, del desarrollo, de la innovación más avanzado del mundo. A la vez te encuentras, digamos, la fábrica de alimentos más grande y más potente del mundo, con una agricultura absolutamente avanzada y tal. Y todo surgió de ese bulle que surgió en los años 60, 70, en materia de cultura, de movimientos culturales, bueno, todo aquello que surgió en aquel momento en San Francisco. Bueno, pues un poco queremos ir creando ese caldo de cultivo en materia cultural a los efectos de generar actividad que en definitiva además potencie una industria cultural. Todo esto que se habla ahora de la economía naranja, que está generando, bueno, pues unas ciertas... A lo mejor en lo que haya picado también en eso, en los últimos años el gobierno del Principado, es en... Al igual que en otras cosas, en proyectos mastodónticos, en grandes eventos, pero a los artistas de fuera, llegó exacto, no, me refiero fundamentalmente de fuera, grandes gente, bueno, pues nombres, me recuerdo Kevin Space, ¿no? Me parece que estuvo siendo analizadas y pueden ser valoradas de muchas maneras. Pero fíjate, yo creo que eso volvemos un poco a lo de siempre, es decir, se ha estado eliminando, en vez de potenciar un tejido cultural que pudiera, pequeños circuitos en los que de alguna manera se pudiera dar continuidad a ese tipo de pequeños espectáculos, de pequeños conciertos. El grandonismo de la era exactamente, Areces. pero nosotros también de alguna manera, y en eso coincidimos con Diego, también estamos un poco, ojo, con la cultura de la subvención. Evidentemente la industria cultural hoy tiene una importancia trascendental, y yo siempre pongo también el ejemplo que muchas veces hay que copiar y a veces no hace falta inventar, que fue lo que hizo nuestra ciudad hermana Bochum, la cuenca del Ruhr. La Bochum hoy es una de las capitales culturales de Alemania, a nivel incluso de espectáculos, de festivales por el verano y tal, sin necesidad de grandes inversiones y además haciendo rentable la cultura, haciendo rentable los espectáculos, atrayendo a la gente. Entonces, bueno, eso es un... No, pues sí, son alemanes, pero bueno, hay que copiar a veces de lo bueno también. Yo no, si la cosa funciona y el invento lo tienes ya de alguna manera, hombre, no como decía en su día que inventen ellos, pero de alguna manera, bueno, pues es un modelo que sí puede seguir. Y de todas maneras tomo nota para tratar de distinguir claramente esos tres elementos en nuestro y trasladarlo a los compañeros que están trabajando. El punto que comentas, el tema de la, digamos, la reducción y la racionalización de los ayuntamientos. Hombre, yo en principio personalmente estoy totalmente de acuerdo. Está claro que no tanto a nivel de Asturias, sino incluso a nivel de España, una entidad con 8.000 ayuntamientos, 8.114 ayuntamientos, evidentemente. Cuando Brasil, que es 17 veces más grande que España, tiene 5.000. Por eso. Entonces, bueno, ahí lo que pasa es que yo a mis compañeros dije que no iba a ser políticamente correcto en la defensa de los postulados de Ciudadanos. Nosotros estamos, en primer lugar, somos partidarios de la reducción y de la racionalización de la administración y sobre todo de los ayuntamientos, pero por razones prácticas. Es decir, fundamentalmente ayuntamientos de pequeñas entidades no pueden prestar servicios, no pueden cubrir los requerimientos de muchas obligaciones que en principio tienen que prestar para la ciudadanía, y por lo tanto han de procurar, primero, la primera solución es la mancomunidad de servicios, el racionar los servicios, compartir. Cierto es que esto es una batalla complicada, porque bueno, pues mucha gente no quiere que mi pueblo desaparezca, que mi pueblo, bueno, pasa incluso a veces con pequeñas localidades dentro del mismo municipio. Estamos por esa labor y por lo tanto en el criterio de racionalización, porque evidentemente al final va a generar eficiencia, reducción de déficit y una mejor prestación y más rápida a los servicios para los ciudadanos. Y en el otro tema de la liberalización total de los horarios, ahí yo soy un poco más... Más socialdemócrata. Más socialdemócrata. Vamos a ver. No tanto por eso. Vamos a ver. Yo es que, mira, esto que me preguntas, el otro día estábamos en un café en Siero y con personas que se acercan, porque bueno, nosotros el mecanismo de darnos a conocer son lo que nosotros llamamos los cafés ciudadanos. Y una persona que trabajaba en una gran superficie me hizo esta pregunta, bueno, desde el punto de vista de la persona que trabajaba. Y me comentó que llevaba 75 días sin descanso. Bueno, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Claro, por eso te digo que ahí habría... permitido? Claro, pues no sé si está permitido, porque a veces falla esa excusa que me dices de... Esa forma es creación de empleo. Es que no hay creación de empleo, porque lo que se hace es la plantilla, o por lo menos en este caso concreto, trabaja más, y bueno, ya cuando le pregunté si le pagaban horas extraordinarias, pues me dijo aquello que no. Yo, evidentemente, estoy por la libertad de mercado, estoy porque evidentemente el comercio, ese sector servicios, pues bueno, tenga una facilidad y pueda tener, bueno, pues una libertad
libertad en la hora de ofertar sus servicios y que va a redundar en beneficio obviamente del consumidor. Bueno, pues uno puede llegar, oye, el domingo voy y compro porque se me olvidó y tal, pero creo que hay que tener ahí un punto de equilibrio entre en primer lugar, la libertad de horario y los derechos de los trabajadores. Que me llamó también la atención, y bueno, sería un poco más largo, pero es que esa persona con la que estaba hablando, al final un poco me decía, claro, es que también la responsabilidad de los sindicatos que nos defienden a los trabajadores en relación con ese tema, ¿no? Entonces volví a comentarte el desencanto de los trabajadores respecto de la actuación de los sindicatos tradicionales y mayoritarios en el sector, ¿no? Que de alguna manera estar defendiendo el criterio, bueno, pues lógicamente a la parte social de la relación de trabajo, bueno, pues de alguna manera estaban claudicando en esa materia y por lo tanto estaban permitiendo situaciones como esta mujer que me decía, bueno, mis hijos pidieron para Reyes una mamá, ¿no? Para tratar de verla. Entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la política de las grandes superficies en Asturias, yo creo que ha habido errores importantes, ¿no? Somos una población, la que somos, muy concentrada geográficamente y simplemente hace falta ver la cantidad de áreas comerciales o de centros comerciales que se han creado en el 8 central de Asturias. Y uno va y la mitad de ellos, desgraciadamente, quitando 2 o 3 que todos conocemos, pues están prácticamente las tiendas cerradas y subsisten o están abiertos por la gran superficie, por el supermercado grande que hay en aquel momento, ¿no? Entonces, ha sido, yo creo, un pliegue por parte de la Administración a determinados intereses de grandes cadenas comerciales y que de alguna manera, bueno, pues generaron dinero, generan recursos, es evidente, a los ayuntamientos de turno, a la propia administración autonómica, pero que de alguna manera, bueno, pues haciendo uso de esa facultad de cierta regulación que podría tener, yo ya no digo de determinar, oiga, lo que tú decías, abra cuando quiera, no abra, no, de tratar de imponer un ejercicio que además creo que no podría suponer grandes costes ni para la empresa ni para los empresarios, de conciliar con sus trabajadores la posibilidad de ese descanso, porque al final también van a generar actividad económica a esas personas que están descansando, etcétera. Ahora, oiga, que suba el paro o que baje el paro, pues bueno, ¿y por qué no lo extendemos? Porque a lo mejor el señor presidente del gobierno, pues entonces, su retribución sería bastante escasa en este momento, ¿no? ¿Qué objetivo tenía? Me parece que hay temas y reformas mucho más trascendentes y mucho más importantes y que la ciudadanía está exigiendo en este momento, como es el tema de transparencia, como es el tema de limitación de mandatos, como el tema de primarias, el de la reforma de la ley electoral, que perdernos, pues bueno, vamos a calificarlas como ocurrencias de un señor que a lo mejor, pues bueno, está un poquito ocioso y a lo mejor en vez de dedicarse a estudiar un proyecto de ley o a hacer una propuesta razonada y razonable en el Parlamento asturiano, pues bueno, se dedica un poco agradecer a Francisco que haya estado aquí con nosotros. Decíamos, es portavoz y candidato ya oficial. Muchísimas gracias una vez más por vuestra invitación y tengo que agradecer a Teleasturias que bueno, siempre con nosotros ha estado atenta y nos ha dado oportunidades de poder manifestar y tratar de hacer llegar pues nuestros postulados a los espectadores y por lo tanto, bueno, pues cuando queráis y siempre que queráis sabéis que nos tenéis a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra invitación.